Baisha pamba Aisha papeina koina na ame ayuma weruma PM pende programa ñande programa que la vagina natural hermano Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapúa Paraguay vive y puta soma penendive me PM tenía abrazo rompe espalda yo por un baba peisa ya hari y uma ese ñande envía pocos te dia Aragua ñande yara ya veo y tico eja peisa Nyamo manana mo supe nyamo manana veiko iñe emi o boua peñandebe itaira yururu pibe. Juan capítulo 7 verso 19 donde otorema yahalo mitagina peisa edición número 315 de la Torah más 595-985-162-975 año de pumburubo pegoi kato maisha pesa pon pesa yopu pembo uhan apeneñi porandu iscuera a ñaño bojo baijangwa. Ya recogen de día oración, ayuno, vigilia, na umbrena hoy. Ya raja cajina lo mitame aparte y pregunta y respuesta siempre llama a popecha. 0985 68 98 24 línea Tigo para estar contigo y tú conmigo. Pillabio. Vamos hoy con oye tema. Roe Sergio Aguilleguen de Aya jupi ya compartí ya jauhina ñane materiales cuera a evagina ñembo espu yande ya we ñe eres gua estudio bíblico ya jupina YouTube Sergio ya poñan de Pastor Sergio ya catupuru esa kutu esa po esa ño pumba baile computadora bebe ya no mañana de la te shana anga muy imba epu ipa música ja pecha veí la ñande ñembo epu enseñanza ja pea ningo ya jupina Facebook ya jupia veí YouTube ya jupi oño jupia Telegram pe WhatsApp ja pecha veí oño mozarambi ñande envia po audio ñe epu sistema radio WhatsApp vive imagina radio peguaisha lo mitañan en el WhatsApp moingo bueno agu lleguen de robete a ver ya jaga tu ese peisha la mojina Juan capítulo 7 verso 19 a mañana hoy me teñe ponando vaigo a ver si los judíos no estaban obedeciendo la ley de Moisés, ¿cómo es que se basaba su doctrina? Hoy meramo con a judíos fuera, do obedecer yo y la ley de Moisés. Ni eran tuyo ir a la ley ve. Va ella está entonces overo guataji que la y yerovia la y doctrina fuera. Va ario perun la y doctrina. Buena pregunta. Tenían de tiempo ve y la ñande ya pensábamos se gusta y con pregunta o surgía algo a ver esa ñande ari o guapum ari ñembo ari o tribaja hasta la ñande yero viaja la ñande ñembo espu la ñande doctrina hay fundamento o cuengo y seguri teita pisa hoy miramos la iglesia verdadera donde tuvimos llevasa en la ley sino en el está fundamentado sobre los apóstoles y profetas UPBC eso es bueno va eje y se upea si hay por explicarse va eje y se la fundamentado sobre los apóstoles y profetas no hice la doctrina homboea que mi apóstol de la gracia ya upean de mañana ya respetará a mi libro profético upeaico va a echar upin de la interpretaciones no gemo hoy pero no hay sencillo y te digo mi apóstol Cuerango no lleva a saber más en la doctrina de los mandamientos de Moisés. Entonces vemos que siempre hay mala interpretación en él. No, los profetas estaban fundamentados, la congregación estaba fundamentado sobre los profetas y los apóstoles. Debe entender mi profeta, ya entendés, Juan de Gómez.
Mi profeta y con la higuero viamba eape o lleva saco en la gracia. ¿Mm? ¿Qué respetaban los profetas? Va, esa escuela la doctrina, mo yo no sé la doctrina, va, esa escuela o viví, va, él la obedecea, pues, la ley de Moisés. Entonces ya esa que la profeta escuela ahora que como base la ley de Moisés o la Torah o el Pentateuco. Cuando inventáis otra doctrina, o sea, ellos nunca estuvieron solamente viviendo por gracia. Ahora, si los profetas tenían como base la ley de Moisés, obviamente fuera o cumplir el mandamiento, porque el mandamiento oí la ley para los profetas. Deuteronomio capítulo 13, vio acá igual. 13, 1, jueces 4. Vengo y claro y te dije y oí la ahora que te profetas o ya po señales maravilla nambre no profetizar y peor ni cumpliramos a la pueblo o lleguías ese pero peaco profetas y no supe escuela bueno ya viola que la ley ya recó otro dioses ya viola primer mandamiento a segundo mandamiento de los 10 ani que pellero viaje ceja ani que perseguite y supe porque peandas ahí se va Yahweh. Entonces, la profeta cuera, no, ni Peteína, ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno de ellos, habían inventado nuevas doctrinas y se habían basado en eso. No, bueno, llegué la ley, los mandamientos, era la doctrina fundamental. Y siguió siendo con Mashiach, y siguió siendo con Pablo. Sí, es Deuteronomio 13, 1, ojo ese. Versículo 3 4 y en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz y a él serviréis y a él serviréis y a él seguiréis. Sí, 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos a BGI PM, ya viola que la primera a segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20 del verso 3, 4 ya viola paiteque 5 ya tu otro dios rapicueri. Entonces va a ver, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Ya? De modo que ni catui bellece la profetas a la apóstol oye guía más y que nueva doctrina, nueva enseñanza. No. Error. Ya fundamentaba ahí, ya interpretaba ahí, ya fundamentaba ahí el año de Jerovia. Y los apóstoles, ellos tampoco no se desviaron de la Torah o de los mandamientos, porque Yeshua ellos fue el mandamiento. Año de ya topa Mateo 5:17, nambrena Mateo capítulo 4, escrito está, nambre. Para hacer la cosa no entender. El evangelio es la explicación vivida, enseñada por el Mesías. ¿De qué? De la Torah, de los 5 primeros libros. Nadie hizo lo que Yahshua hizo. Espectacularmente, con ejemplos, con parábolas, en vida. Oye, cumplí paite, esta simbología del Pentateuco, la Yahshua. Vamos a curipear. Entonces, aclaración de se vea. O ya poco pregunta, pero a pisa. Apóstol, pues claro, el apóstol Pablo, la misma cosa, así como malinterpretaron al apóstol Pablo, interpretan ese versículo. Dijeron que el apóstol Pablo, apóstol de la gracia, entonces bueno, estamos fundamentados sobre los apóstoles Pablo y que Yandé estamos bajo la gracia, no bajo la ley, porque Yandé ya cumplió la ley y bajo maldiciones. Cosa que el apóstol Pablo no dijo eso, al revés. Bueno, upepo y con la wiriri. No, a sacama peme esta y evidencia más a enviarlo mitame a Yurei dijina el apóstol Pablo como para cumplir con el mandamiento de la ley de Moisés en tiempo de gracia. Siempre hubo tiempo de gracia. El problema es palabra gracia y ella pues
Petí doctrinas y apoyo y petí enseñanza fuera de contexto. La gracia, como siempre, hoy pago hice favor del Padre. La forma en que el Padre amaba, tenía misericordia y perdonaba los pecados. Overu y Hanma y Yipupe Jajendiela y pueblo apartado. Pago la gracia. Yashuango estaba dentro de la gracia. ¿Por qué? Porque el Padre usó a su Hijo. Entregó a su Hijo para traer a su pueblo santo de nuevo a su presencia por el sacrificio del Mesías. ¿Lo entendemos ahí? Bueno, ella entonces la judío cuero llegué a la primera mundo obedecer la lo ya pues y eso o violar la ley continuamente ahora coge y ritos a las tradiciones ya puedo doctrina mandamiento de hombre y claro y te digo Marco capítulo 7 versos 7 al 13 ve topado. Mateo 23, 1, 5 ve ahí. Yahshua un carajo, cuando venía por uno te oí. No, oí la ley de Moisés, nambrena. Cuerango hombo europeo, cuerango guapu y ve la hombo es jamás, porque antes los maestros se sentaban y enseñaban. Entonces, guapu la cátedra de Moisés, ve y se hombo es la ley de Moisés, hoy habilitados y pero ¿qué pasa? Que jaecuera ahí y jetaiteimba hombo es. Haupe ahora pues querí un bollo a puja ni jaecuera ya no cumplí veima. Haupe oñi un bollo a puja cuejna por la cátedra de Moisés upea y la jaecuera un bomba eguasube jaecuera upea la olla poja un botiriribea. Haupe ley de Moisés un bo quema o anulama y upebe hoy cola upebe hoy cola upea yo ya pues la doctrina o viola mante y la mandamiento de Yahweh. Hay que un poco que te sino ya poco hay que alguna cosa pero o valora vez y que y mandamiento rabínico página la Marcos 7:13 vosotros invalidáis la ley de Dios y ponéis por obra mandamiento de hombres las tradiciones de los padres o ley rabínica o ley judaica o Talmud oye eso es bueno, leyes talmúdicas que en ese tiempo estaba en forma oral cuando vamos escrito y es a mí otro Mateo 23, 16, 22 revisa a mí a ver también algunos versículos esa paja de mezclar la ley de Moisés a la isla y cueran esa vaya Yahshua o discutir de cuera bueno pemo potina ve purificando la vene doctrina pero seguir solamente por la ley de Moisés ni la ve mezcla pari es lo mismo hoy día. Ahora, y el evangelio, hoy la falsa interpretación del evangelio, hoy el evangelio, interpretación teología romana, griega, nambrena. La verdadera interpretación, la verdadera exégesis escritural que tiene su raíz hebrea, no repetáis. No porque para judaizante, nayeco. Qué bárbaros. ¿Apey? 23, 28. Sí, pero anotáis hoy, ¿no? Romano 2, 17, 24. Me da en cuenta ahí. Marcos 7 del 7 al 13. A una vez que llegué la nuevo pacto con ese amigo la Torah está en nuestro corazón hoy. Sí, bueno, estamos en el asentados sobre está nuestra base, nuestra fe está sobre fundamentado sobre los apóstoles y profetas. Haya ñeñembo apóstoles panema ñeñembo profeta panema nañime la nuevo la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 33. ¿De qué te sirve esos títulos? Neimei la Jeremías 31, 31, 33. Neimei dentro de lo escogido para reinar en el nuevo pacto. No estás dentro de la promesa del nuevo pacto. Y hablas de la gracia, y hablas de profecía, y de tu apostolado, y fundar iglesia aquí por allá. Poner Neimei dentro del pacto. Paico valeñan deuda, la título. No, Jeremías 31, 31, 33, claro. El pueblo el pueblo santo del Padre, tiene que obedecer la ley porque el mismo Padre va a poner en su corazón. Y no estamos hablando de los 613 mandamientos como muchos estaban diciendo. Y cuando es para la repetir. Hay otra pregunta. Y parece que este versículo 19 no debería estar aquí, ya que parece que habla de otro episodio bíblico.
Va, ahí en la 19, la otro episodio bíblico. Es a mí 7:19. Otro episodio bíblico. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Nos apegan con la por andulo y tan semba. Entonces la ley ahora cómo no cumplir y en qué se basan los mandamientos. Va a basar la doctrina. Va el hombre ya explica para el tema mismo. Mandamientos talmúdicos, tradiciones de hombres, revelaciones de hombres. El mismo con Anga hoy día está ya pues esta congregación. Bueno, la ley judaica. Con el apóstol Pablo hoy la y vida y doctrina es solamente los mandamientos. No estamos a completo los mandamientos, completo la ley de Moisés, él ha renunciado. Sin embargo, la misma Reina Valera de sacar de este mandamientos a ellos cumplido. Bueno, esta vez la dice vea con tapizar este tema calcularla. Parece que este versículo 19 no tiene. No debería estar aquí, ya que parece que habla de otro episodio bíblico. Este otro episodio bíblico. Ley de Moisés, con la tema, a ver. Los fariseos, los judíos no estaban cumpliendo. Dios dice la pecado. Violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Ellos estaban en pecado porque estaban violando la ley. Lo que Yahshua le estaba diciendo ahí. Vengo amigo para violar la ley. Me en pecado porque no respetar y no cumplir la ley de Moisés. Ya ley Moisés para el pueblo, no ya pues. Primera de Juan 3:4 está hablando para tiempo de gracia. Todo el que viola los mandamientos de Yahweh, estamos hablando de la ley de Moisés, está en pecado. 10 mandamientos donde violar pecado, güey. Bueno, ella de ella justifica llega, ella perdón. Y por el sacrificio de Yahshua, el Padre te perdona, pero tenés que enmendar y cumplir el mandamiento, porque ella perdona, seguir en negas, en cumplir y me lleguen en pecado. Allí de la gracia. Bueno, vengo no. Después le dan a ver, que analizar algo, Yeshamí, analizar desde el verso 15 al 18. Antes de leernos desde el verso 15 al 18, por ejemplo, de letras, 15, 18, vean donde hay conocimiento de letras. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras? Sí, sin haber estudiado. Va a conocer la escritura, va a conocer la Torah, la ley, la endojeno la escuela. Ahí esa mañana. Ahí la vea versículo 19 oñe muy ingente pero si no oreco continuidad, si no ni interpretar y tengo para hice la letra. Ya es a mí otro verso 16 1 habla de enseñanza. Mi enseñanza no es mía, a ver cómo decía y vea se agüerua con doctrina, vean ahí se doctrina. Con doctrina se pone papá y ahí con la papá ya voy a entregar al pueblo como doctrina la ley. Entonces ya oye a Juan 12 49 50 haya topado pues ve que oye jaina la Torá los mandamientos el Pentateuco. Verso 18 va a aparecer la palabra injusticia. El lenguaje bíblico hebreo dice injusticia dice ojo en contra de la enseñanza establecida por el Padre. Con la enseñanza establecida por el Padre va al pueblo. La Torah, los mandamientos, la ley de Moisés. Mira, desde el 15 al 18, un cajaja 19 a tu o aclara por ahí te viendo. Así que en mi opinión, mis compañeros, el verso 19 no es un versículo que está fuera de contexto o tema. Ya que oye, o afirma ninguna oñe jaina la ley de Moisés, Pentateuco o Torah. Y sencillo, vea. La por ella vos debías irte hija huevo. Claro, allá interpretar mi palabra oye allí va a aparecer de letras. No estamos no lee cuál. No, letra de escritura. Injusticia. La injusticia y no ya pues leí por nada. No, injusticia en el término bíblico es no cumplir el mandamiento. Violación de mandamiento. Y la injusticia es pecado. ¿Qué es pecado? Violación de la ley. Verso 18. Y también Reina Valera
o aclararse el mismo y orecua mañana y ese. Y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es verdadero y no hay en él injusticia. Esa. Entonces la palabra injusticia quiere decir bíblicamente levantarse contra la voluntad y contra el mandamiento del Padre. La injusticia es pecado. ¿Por qué? Porque es violación de la ley. 1 Juan 3:4. Ya está. A repetirte y ya imagina ya. Bueno, así que Daipori ave esamba poweruja ya la naya recueno pementa naya descifrairamos la término hebraico. Va esa baja ya la ñane acá va apo ahí. Oña entender ñande otra cosa paite. Otra cosa ya entendés a veces y vea cota pisa va vio a ver como ingue la ley si otra cosa la oñe najani. Con anga pilla manda hija otra cosa que equivoqué. Pescana los hermanos la diccionario bíblico hebreo. Ani pe que tiene pende judaísmo hay un pe vango ya pura isla. Hoy coye FM la umia pe estudian pe judaísa pata penemos que pango y que hija casa pa peñe esa tinamba. Término vengo pe término ya cañino ya puedo trinaba ahí no. Para algo seco hay en la teología cristiana evangélica oye universidad sabe ñande boea que la hermenéutica umia. Pues vengo en banda de la herramienta para ella pone la interpreta por la palabra pues vengo de la comparar texto umia ejecar la término. Pero qué pasa, nunca te dice que tenés que buscar un diccionario bíblico hebreo para encontrar el significado, sino todo neraja al griego. Griego. Pues ve la diccionario bíblico hebreo, ve. Esta vez significado etopa. O lloras a ver algunos inclusive o de la versículo el significado de la palabra el versículo para hice. Pues ya en sema de la duda. Por ejemplo, pega guri tranquilo en Z puede haber problema y ne yeliamo ay guri. Sí, porque lo mitando es la palabra ley a ver. Lo mitando es hacer ley y a ver ya oñe mondipamo o esa palabra letra vio la palabra injusticia cuando entendéis otras cosas pero sin embargo viene a ser la misma cosa que la Torah. No es otra cosa que la misma Torah, la misma ley de Moisés. Y bueno, hermenéutica Nicolás Yepurula supuestamente comían de estudiar entender por la escritura ya, pero opa griego vemos a la interpretación de Nujea UPB de calle interpretaciones de teólogos cristianos. Nunca no hay la teólogo hebraico o algún teólogo mesiánico o en algún comentario que está relacionado con las sendas antiguas. No, todo griego. Entonces mío pensaba y entender pensar de Ipuruilan de interpretación divina, de Ipuruilan Espíritu Santo, porque Ipuruilan mío mis libros a ver tal versículo y tal cosa. Exégesis allá pues. Pero otro pensamiento de lo estudiar. No analizando ya pues y propio análisis escritural. Pero no hace. O ya ponemos ojo o chocar pared a ver Roma, Grecia. Greco romano, griego, ave ya pitata, ave no pe ya sano Israel lo estoy copata ya de judío, ave pe anda ya purumo, hay de pe término mío ya pe enseñanza mío pues anda ya purumo, hay copata ya de judaizante, ya japata infierno, la pina sea, de ahí que hay tanto problema. A la exégesis hebrea ese por ese compañero, pa ya de puru ave, japa ahora coja y ore coja esa pe hermenéutica ore coja esa la y paso, ya con exégesis hebrea o la senda antigua. La exégesis de la senda antigua orecoaila y paso va para ella va esa pa el mismo lento ahí compararon a la versículo mía pero la de pensamiento la de terreno escritural
trasladar en el tiempo del Mesías. Entender de los tiempos, de cómo se manejaba el calendario hebraico y demás. Pues poner la diferencia, porque mi anaña la hermenéutica cristiana mía. Ellos no te enseñan nada de eso. Entonces, pues la de cañiz está oye, o cañiz interpretaciones. Va esa paña interpretan, va epa por ejemplo, hoy el primer paso es la forma literal. La exégesis hebrea, ¿entendés? Hoy la palabra literal, hoy, ya, o sea, ya está explicado. Famoso Pardes, ya lo mitad. Cuatro niveles de interpretación de la exégesis hebraica. Primero digo, Pesha. O sea, explícate de Guaraní, pues, primer paso, hoy la explica para poner moinde, necoteimo y interpretar. Por ejemplo, hoy en la Biblia pe Yeshua o mano tajado resucita tajado al tercer día. Bueno, ese es literal. Eso no hace falta ella puede ser, orar, interpretar cada revelaciones, no. Aunque sí, hoy la interpretativa. Hoy, por ejemplo, algunos versículos analizar, yo y mi padre uno somos, por ejemplo. Entonces ya hemos irumara ese cámara va ere para y upean va ere para oye purupa palabras va para hice en tiempo del Mesías, todos los versículos relacionados a eso va ere pa no hay contradecir y pa no hay pues va versículo contrario aupe ya en un interpretativo, ese me la va para hice para ver versículo interpretar la versículo aupe hoy las fallas esta y veces lo mitad o lee un versículo donde más. Bueno, a veces hice tal cosa, según un teólogo tal cosa, pero no, es orar a ese, es revisar a la ojo para la, siempre ojo para los 5 primeros libros de Panoseiba Shubhina, porque ni uno no enseña nada de los 5 primeros libros, porque para ese era la columna y base de la doctrina de la congregación del Nazareno o del Mesías. No sé cuál de la Torah, ni uno. Bueno, ya es juez. Segundo paso, tercer paso, ve, ya la simbología, analogía, ya la parábola. Analizaron, veo parábola, hoy purúa el Mesías, hoy sistema que hoy, o cambiar para de personaje, para el mismo personaje de la parábola. Epa hice cuentito y hombre uaja epa hoy ilustrar epa hombo ese porque cuando es literal es una parábola. Por ejemplo, Lázaro y el rico. Algo que sucederá. No, ese es una parábola. Ese no es algo que sucedió. Para ver cuento, ver fórmula de enseñar, ver comparación. O para yo sistema que hoy, para ver parábola de antaño. Oye, puruma hoy en tiempo del Mesías, mi fariseo, inclusive los egipcios, los sabios lo usaban. Pero oye, pues Yeshua ese, oye, o cambiar y la personaje. Entonces, o modificar la propia parábola, o entender que allá va situación, me pongo mi judío, cuera, va situación, me pongo la gentil, cuera a la creyente en Yeshua. Va no supe cuera en vida. Hoja satas y cuey causa que cuera o despreciar la. Cuey desprecio cuando Yerovia y el Mesías. Tormento por no sube de Iseina que ojotas a sufrir eternamente vete en infierno. No dice eso porque es una parábola y no usa el término infierno, usa Seol. A la Seol a la infierno son cosas muy distintas, mañana. Bueno, pero otro, ya póndeme de repaso ina. Apela último paso digo es nivel de revelación de los secretos, nivel SOT. UPB de estudia paiteo mis 3 primeros es un imaitelan de respuesta de esos 3 primeros pasos eres como la revelación va evaluar cuán va eres oye eupean va eres como la de exégesis la de interpretación y a la vez aparte de eso tenemos la posibilidad de ser enseñado por el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Y haré la revelación divina por medio del Espíritu Santo. Cosa que ni mi rabino experto y cuina la Torah vendo pillaya ni ande oye revela. Va epa heise upea.
Entonces ya suma yo upea, hallaré como la revelación, ya no gema la oña en oculto, a escondida, en misterio, ja osema a la luz y catuma y puru, ya se combo el omita. Y bueno, ya haré y más. Oye, tema, a veces ya me ya pues mañana envía poco te dará igual mira. Awi llegue me haré ya pues saca be con el programa era gina. Atora, magma oye, me peneagiru. Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapoy B. Allí ahorita soy na curi venen dive entrega be me pa programa penden baea, ñanden baea. Atora. Y yo topata boco yete. Shalom, hasta mañana. Bendiciones.